Hola a todos, esperando que se encuentren bien a sus casitas. Hoy día vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria, ¿ya? Por método de variables separables. Entonces, tenemos la siguiente EDO, e elevado a x por y, por la derivada de y con respecto a x va a ser igual a e elevado a la menos y más e elevado a la menos 2x menos y. Entonces cuando estamos viendo una solución para esta EDO, esta ecuación diferencial ordinaria, aquí nos dice que solución implícita, ¿ya? Cuando es la solución implícita, veo que es una función que depende de las dos variables, es igual a una constante, ¿ya? Entonces, yo tengo que encontrar, y cuando me dicen la solución explícita, va a ser un y de x, ¿ya? Que esto depende netamente de una función que dependa de x. Entonces, para poder encontrar la solución implícita tenemos que resolver esta EDO. ¿Cómo lo vamos a resolver? Lo primero que vamos a hacer, vamos a aplicar el diferencial de x, ya para dejar en el lado izquierdo el diferencial de y, en el lado derecho el diferencial de x. ¿Qué nos queda? Que e elevado a x por y, diferencial de y, va a ser igual a e elevado a la menos y más e elevado a la menos 2x menos y. Todo esto está aplicado con el diferencial de x, ¿ya? Entonces se le aplica aquí el diferencial, me va a quedar solamente el diferencial de y, aquí se le aplica el diferencial de x y me queda todo esto con el diferencial de x. Entonces, cuando hablamos de variables separables, lo primero que queremos encontrar son funciones. En el lado izquierdo es una función que depende netamente de y, y en el lado derecho una función que dependa netamente de la variable x. Entonces, lo que podemos hacer en el lado derecho es aplicar propiedades de potencias, que me quedaría e elevado a menos y, ¿ya? Más, como tengo una resta, esto se pasa como e elevado a la menos 2x por e elevado a la menos y, ¿ya? Por el diferencial de x. Si ustedes se dan cuenta, acá yo puedo factorizar por e elevado a la menos y. Entonces, ¿qué me va a quedar? E elevado a la menos y, factor común de ¿quién? 1 más e elevado a la menos 2x por el diferencial de x. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo algo que depende netamente de y y acá depende solamente de x. Entonces, lo que vamos a hacer es dejar todo lo que tenga que ver x en el lado derecho y todo lo que tenga que ver y en el lado izquierdo. Entonces, si se dan cuenta, acá está multiplicando lo que está haciendo con respecto a la variable y, lo voy a pasar dividiendo, y acá está multiplicando lo que depende de x y lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar y dividido por e elevado a la menos y, diferencial de y, va a ser igual a 1 más e elevado a la menos 2x dividido por e elevado a la x, diferencial de x. Podemos arreglar esto un poco, como está como menos y, esto queda por propiedades de la división, esto va a quedar e elevado a y por y, diferencial de y, y esto por las propiedades de la fracción, me va a quedar 1 partido en e elevado a x más e elevado a menos 2x partido en e elevado a x, diferencial de x. Si seguimos desarrollando acá, esto me queda e elevado a y por y, diferencial de y, y en este lado me queda propiedades de potencia, lo voy a pasar para arriba, me queda como menos x, y acá se mantiene la base y se restan los exponentes, menos 2x menos x sería menos 3x diferencial de x. Y yo ahora aplico la integral. Entonces, ¿qué me va a quedar acá?
me va a quedar la integral de e elevado a i por i diferencial de i va a ser igual a la integral de e elevado a menos x más e elevado a menos 3x diferencial de x. Voy a integrar el lado derecho, que es el más fácil, y el lado izquierdo lo voy a dejar para después. Entonces aquí que tengo e elevado a i por i diferencial de i. ¿Y cuál es la integral de e elevado a la menos x? Es e elevado a la menos x dividido por la derivada de este, que sería menos 1, más e elevado a la menos 3x dividido por la derivada de esto. Solamente esto sirve para las funciones lineales que estén acá arriba. Entonces la derivada de menos 3x es menos 3, ¿ya? Más la constante de integración. Entonces ya tenemos el lado derecho integrado, que es menos e elevado a la menos x menos 1/3 por e elevado a la menos 3x más la constante, ¿ya? Con la constante un número real. Ahora voy a integrar la parte izquierda. Entonces la voy a hacer acá en un cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, esta es una multiplicación de dos funciones y voy a ocupar la regla de la vaca, ¿ya? O por parte, integración por parte. Entonces, ¿quién va a ser u y quién va a ser db? Eso es lo primero que tenemos que saber. Recuerden, para poder aplicar la integración por parte, vamos al ILATE, que son la función inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. Entonces la primera que aparezca acá va a ser el u. Entonces el i es una algebraica y el e elevado a la i es una exponencial. Entonces la primera que aparece es la algebraica, que sería i. Entonces coloco acá i. Y el diferencial de b va a ser lo que sobra, e elevado a i por di. Entonces tengo que saber quién es el diferencial de u, cuál va a ser la derivada. La derivada de i es 1 por di, y la integral de b va a ser e elevado a i es e elevado a i, ¿ya? La integral de e elevado a i es e elevado a i, ¿ya? Se queda donde mismo. Entonces esta integral de acá, ¿cómo queda? Es la multiplicación cruzada, ¿ya? Entonces va a ser i por e elevado a i menos la integral, después multiplico la segunda fila. Me queda la integral de ¿quién? De e elevado a i por 1 por di, que sería di. Y eso va a ser igual a ¿qué cosa? Menos e elevado a menos x menos 1/3 e elevado a menos 3x más la constante. Y aquí ¿qué me quedaría? I por e elevado a i menos la integral de e elevado a i sería e elevado a i. Va a ser igual a ¿qué cosa? Menos e elevado a menos x menos 1/3 de e elevado a menos 3x más c. Entonces acá puedo factorizar por e elevado a i, me queda factor de i menos 1, el menos x, menos e elevado a la menos x pasa como más e elevado a menos x, el menos 1/3 pasa como más 1/3 de e elevado a menos 3x, y es igual a la constante. Y acá es donde me queda la solución implícita. Entonces la solución implícita de la EDO ya es e elevado a i 1 menos i menos 1 más e elevado a la menos x más 1/3 de e elevado a la menos 3x es igual c, ¿ya? No puedo llevarla a la forma explícita. ¿Por qué? Porque aquí tendría que tratar de dejar el i.
tengo que bajar este y, pero acá tengo un polinomio de y, entonces me va a ser muy difícil despejar netamente el y. Ya, entonces por eso es muy difícil encontrar el famoso y de x. Ya no lo puedo encontrar. Ya me va a costar mucho utilizando las herramientas que tengo. Entonces espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.